armonía con el Espíritu Santo y poder saber que Él está aquí. ¿Amén? Aleluya. A la palabra, mis hermanos. Primera a los Corintios, capítulo 15. Los Corintios 15, capítulo 15, versículos, aleluya, versículo 50 en adelante. Del 50 en adelante hasta el 57 vamos a leer, hermanos. Bueno, hasta el 58 para tener todo el capítulo de una vez, ¿verdad? No quedamos a medias. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: dormida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Puedes sentarse, hermanos? Dios agregue bendición a su palabra y hable en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No pensaba leer este versículo, pero bueno, ya lo leímos. Qué importante es estar firmes. Qué importante, hermanos, es que estemos sólidos. Ahorita en la dominical hablábamos de Juan el Bautista, de cómo él estaba claro, cierto, seguro del llamado que había recibido, porque al igual que Jesús, al igual que los apóstoles, al igual que la iglesia de todos los tiempos, tenía que enfrentarse a una fuerte oposición. Dentro de la predicación del Evangelio, hermanos, podemos encontrarnos en ocasiones con verdades que pudieran resultar un poco polémicas, a veces por lo inverosímiles que pudieran llegar a ser o que pudieran parecer al escucharse. Una de las verdades que tiene esta característica, hermanos, que pareciera ser inverosímil, es precisamente el tema de la resurrección de Cristo. Otro de esos temas, hermanos, quizá el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos años hace que se está predicando de un arrebatamiento? ¿Cuántos años hace que se está predicando acerca de un Cristo resucitado, acerca de un Dios que descendió a la tierra, que tomó la forma de un hombre en todos los aspectos? No nada más fue de que parecía un hombre, no, Él era un hombre, tomó la forma de siervo a través del advenimiento suyo, a través de la Virgen María. Vemos milagros de resurrección por todos lados, no solamente el milagro de Jesús. Aquí hace poco tuvimos a un hermano, el hermano José Arturo Espinosa, que él
tuvo una experiencia de ese tipo en el hospital central, si mal no recuerdo, testificaba el hermano de cómo su cuerpo se quedó sin una gota de sangre y aún así lo resucitaron, lo resucitó. No es el único caso aquí en Chihuahua, hermanos. Conozco a un hermano pastor al norte de la ciudad, ex compañero mío de la escuela bíblica, graduamos juntos, comenzamos juntos. Y este hermano tenía una fábrica de pantalones de mezclilla. Ya que hubo un tiempo en el que hubo mucho apogeo aquí de los pantalones de mezclilla. Todo el mundo quería tener un taller de pantalones de mezclilla. Originales 501 hechos aquí en Chihuahua. Y este hermano hizo un pedido de mezclilla. Y a la hora de descargar la mezclilla para hacer el rollo de mezclilla para hacer los pantalones, de alguna manera se le soltó la cadena donde estaban bajando el rollo y el hermano instintivamente trató de sostenerlo con los brazos y sufrió un desgarre en uno de sus brazos y lo llevaron a quirófano para pues, tratar de arreglarle su problema, ¿verdad? Pero a la hora de la anestesia, no sé qué pasó, que le multiplicaron por 2 el peso, o no lo pesaron, calcularon el peso nada más de verlo y como estaba gordito, y que se desbajaron allí del quirófano. Dice el hermano, dice, yo veía mi cuerpo, dice, ahí a los doctores corriendo de un lado para el otro, dice. Y conforme fui yo subiendo, yo veo a mi esposa, Olaya se llama la esposa. Yo veo a mi esposa, dice que está ahí peleándose con un doctor, diciéndole, no, él no está muerto, usted tiene que seguir luchando. Y que se pone a orar, dice mi esposa. Digo, yo veía a mi esposa orando, dice. Y el doctor que sale dice, señores, tiene nada más que decir, no, se sígale, Dios lo va a levantar. Y que se levanta el hermano. Son testimonios, hermanos, que están ahí, que son reales, que están de primera mano. O sea, nosotros fuimos de alguna manera parte de ese milagro al escuchar al hermano, porque estábamos en clase, hermano, estábamos en periodo de clase cuando sucedió esto. O sea, no es algo que el hermano llegó a contarnos después, fue algo que sucedió en el tiempo en el que nosotros estábamos en la escuela bíblica. El hermano se llama Raúl Carlos Lozano, es pastor en nuestra iglesia aquí al norte. No sé, creo que esto sí lo conocerán. Ahora, no es, repito, el único caso, ni son los únicos casos. Ahora, lo interesante aquí, hermanos, es que pareciera como que no cuentan con un respaldo científico y sin embargo lo tienen, puesto que los mismos médicos han salido a decir a la familia, ¿sabe qué? No hay nada más que hacer. Hora de la muerte, tal hora, fulana de tal minuto, tal segundo. Y sin embargo, podemos ver cómo este tipo de sucesos se suceden uno tras otro, tras otro, tras otro. No es tan seguido como quisiéramos, pero se dan. Ahora, estamos hablando aquí, hermanos, de cosas o de sucesos inverosímiles que de repente se topan con cierta oposición. Uno de estos temas, y es el que quiero hablar en esta tarde, es nuestra partida. Sabemos, hermanos amados, que la iglesia de Jesucristo está por irse. Sabemos que la iglesia de Jesucristo está por pasar, por experimentar un suceso glorioso que no tiene antecedente alguno. La resurrección de Jesús tenía de cierta manera antecedentes. ¿Se acuerdan el caso de aquel profeta cuyos huesos fueron sepultados y echaron a una persona en esos huesos y se levantó? ¿Se acuerda de quién fue? ¿Hijo de una duda? Que el profeta, ¿quién fue? ¿Eliseo? ¿Lo levantó Elías? ¿Ah? Eliseo. O sea, había antecedentes. ¿Lo explico? Como para decir, pues hay algo, hay una prueba, hay un testimonio. Lázaro se levantó antes que Jesús. Bueno, lo levantó Jesús. ¿Sí? Había antecedentes. Pero en relación a la iglesia, ¿habrá antecedentes? ¿Habrá algún precedente que nos pueda decir, hermanos, que realmente estamos a la espera de algo que sucederá? Sí.
Tenemos a un Elías que fue arrebatado en un torbellino. Tenemos a un Enoc que caminó con Dios y fue traspuesto para que no hubiera muerte. Hay antecedentes. El problema, hermanos amados, es que a veces nos pasan de noche. Y hoy nosotros necesitamos recordar una situación que está por suceder, y es el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Dentro de no mucho tiempo la iglesia será arrebatada, y hoy nosotros necesitamos estar atentos, estar alertas, preparados para nuestra partida. Ese es el tema de esta reflexión en esta tarde: preparados para nuestra partida. Conforme vemos que avanzan los tiempos, hermanos, nos damos cuenta de que las escrituras se van cumpliendo. ¿Sí o no? ¿Cómo está Israel? ¿Cómo está el Medio Oriente en este tiempo? Sabemos que para el tiempo del fin Israel volverá a tomar su lugar protagónico en la historia del hombre. Ahorita Israel está como en un paréntesis, como en una espera, en una pausa, mientras está la era de los gentiles, es decir, nuestra dispensación. Pero llegará el momento en que la dispensación de la gracia termine, y entonces Israel volverá a tomar ese lugar protagónico en la historia del hombre. Pero esto sucederá, hermanos, cuando usted y yo ya no estemos. Ahí se cerrará el paréntesis, ahí se cerrará la pausa, terminará la pausa con Israel, y entonces usted y yo seremos arrebatados a la presencia de nuestro Dios. La cosa es que conforme vemos que avanzan los tiempos y nos damos cuenta de que las escrituras se van cumpliendo, es necesario que usted y yo, como creyentes, procuremos con diligencia estar preparados para nuestra partida. Y quiero que analicemos al menos 3 razones. Hay muchas más, hermanos. De veras, créanme que mientras estaba preparando el mensaje, la verdad que se me hizo bolas en el club de tanto que hay. Pero hay 3 cosas que quiero ver. 3 cosas que quiero ver, hermanos. 3 razones que nos dicen por qué debemos ser diligentes en nuestra preparación para nuestra partida al cielo. La primera, versículos 20 al 22, dice la palabra del Señor: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, por Jesucristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermanos, los creyentes debemos ser diligentes en nuestra preparación para nuestra partida al cielo, porque todos los que hemos creído en Cristo tenemos la promesa de nuestra redención garantizada. Hay una garantía, hermanos, y esta garantía no es como la que nos dan en la mueblería cuando usted compra una televisión que exactamente al año se descompone. No, la garantía que tenemos es una garantía que trasciende a los siglos, que trasciende los milenios, que trasciende los tiempos. Cuando el ser humano pecó, fue destituido de la gloria de Dios. La Biblia nos enseña eso, ¿sí o no? Es decir, fue despojado de su autoridad sobre la creación. Dios le había dicho al hombre: señorea sobre las bestias del campo, sobre las aves de los cielos, sobre los peces del mar. Trabaja la tierra, lábrala, vas a comer algo que tú no sembraste, vas a tener esa autoridad para hacerlo. Pero toda esa autoridad nos fue arrebatada por el pecado. Pero lo más importante, más allá de la autoridad que de parte de Dios teníamos sobre la naturaleza, nos fue arrebatada la comunión que con Dios teníamos. Nos fue arrebatada, hermanos. Y quedó el hombre como esclavo de Satanás por la obra del pecado. Como ya todos sabemos, y lo repito, y espero que haya gente afuera escuchando esto, la muerte no es una persona, la muerte no es un ángel, la muerte es el estado de corrupción en el que cayó el hombre cuando pecó. Y por ese estado de corrupción es que fuimos separados de Dios. Es decir, la muerte como tal, la palabra muerte significa separación, apartamiento, ¿sí? Entonces, cuando el hombre peca, al separarse de Dios,
en ese momento entra la corrupción. Es como cuando usted corta una rama de un árbol. En ese momento la rama empieza a morirse, empieza a entrar a un estado de corrupción, porque se apartó del tronco. En este caso, hermanos, cuando el hombre se aparta de Dios, entonces empieza a entrar o entra en ese estado de corrupción. La corrupción no se da así, empieza poco a poco. Empieza poco a poco. Entonces el punto es que sí, hermanos, tal vez para los seres humanos acostumbrados al proceso natural de la vida, sabemos que este curso natural es nacer, crecer, multiplicarnos y morir. Ese es el curso natural de la vida, ¿sí? Este ha sido siempre el curso desde que el hombre cayó en la transgresión en el Edén. Ahora, como todos sabemos, esto fue la paga del pecado, la muerte, ¿sí? Entonces, la Biblia nos habla, hermanos, de que todos los seres humanos, todos, caímos. Nuestros pecados nos arrastraron como el viento a la hoja, como las olas a la espuma. Fuimos arrastrados. Y por ese pecado, nosotros fuimos condenados a una eternidad lejos de Dios. Pero, hay un pero. La palabra de Dios dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hay una promesa, hermanos. Allí en Juan capítulo 14 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ahora escuche, porque esta promesa fue dada antes de la cruz. Esta promesa no se dio después de la cruz, fue antes. Fue antes, pero la promesa persiste, la promesa permanece. ¿Por qué? Porque ese que fue a la cruz, después de dar la promesa, vive y vive para siempre. Vive para darnos vida, vive para interceder por nosotros. Él prometió que un día estaríamos en la presencia del Padre. Ahí estaremos para siempre con el Señor. Viviremos en armonía con Él, no solamente entre nosotros, sino con Él, que es lo más importante. Hoy nosotros necesitamos entender esto, ¿no? Hay una promesa que tiene garantía, y esa garantía está sustentada en que Cristo vive. Un día probablemente nosotros tengamos que ser sepultados, literalmente. Usted sabe que una persona que muere, bueno, y ahorita se utiliza la generación, ¿no? La sepultura, etcétera. Pero un día probablemente nuestro espíritu deje nuestro cuerpo. Todos los que estamos en esta tierra sabemos que esto es, alguien dijo por ahí, ¿verdad? Lo único que el hombre tiene seguro es la muerte. Alguien lo dijo, ¿verdad? Lo único que el hombre tiene seguro es la muerte. Bueno, la Biblia nos habla de otra cosa, que ni siquiera la muerte la tenemos segura. Dice la palabra: no todos dormiremos. Os digo un misterio, dice el capítulo 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Hay una garantía, hermanos. No, esto no es un cuento, no es una historia para el entretenimiento de la gente, hermanos. Esta es la más pura realidad. Jesucristo vive. Y Jesucristo está a las puertas. Jesucristo viene por una iglesia que le espera. Aquí la cosa es: usted le espera. Estamos esperándolo, verdaderamente lo estamos esperando. Fíjense que hay personas que están dentro de las iglesias que esperan ganar un premio, que esperan ganar un mejor sueldo, que esperan tener una mejor calidad de vida, que esperan tener una mejor casa, que esperan tener un mejor carro, que esperan tener lo mejor, y se visualizan y se concentran en lograr y en alcanzar cosas en esta tierra, y se les olvida que Cristo está a las puertas, que Cristo viene por una iglesia santa, por una iglesia sin mancha, por una iglesia que se esfuerza en buscar su gloria.
Cristo ha resucitado de los muertos. Y déjame decir algo, Él es las primicias. ¿Por qué las primicias? Porque Lázaro resucitó, pero volvió a morir. Volvió a morir. Aquel hombre que fue sepultado donde cayeron los huesos del profeta volvió a morir. El hijo de la viuda volvió a morir. La hija de Jairo volvió a morir. Pero Cristo vive para siempre. Déjeme decirle una cosa, hermano. Hay una tumba vacía que nos garantiza que Cristo vive, que nos testifica que Cristo vive. Hay una tumba vacía porque no hay restos en ella, porque quedó vacía cuando el Señor se levantó. Y esa tumba hoy está para dar testimonio. Yo no sé si sea la tumba de Robinson, yo no sé si sea la tumba de Gordon o la tumba del jardín. Lo que sí sé es que esa tumba existe para dar testimonio de que Jesús vive. Y eso garantiza que usted y yo viviremos. Porque vive Él, es una antigua alabanza. Yo puedo vivir el mañana. Porque vive Él, no hay temor. Él vive. Esa es nuestra garantía. Esa es nuestra garantía. Así que usted y yo podemos ser diligentes y debemos ser diligentes, hermano. Porque tenemos una promesa que alcanzar. Y fíjense cómo dice la palabra del Señor. Versículo 58, que no pensaba yo leer. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es. ¿Por qué no es en vano? ¿Por qué no es en vano? Porque hay una garantía. Hay una garantía. Por eso no es en vano. A lo mejor yo voy a luchar, voy a esforzar, voy a batallar, voy a tropezar, voy a levantar, voy a estar todo raspado en tiempos, en momentos voy a sufrir. Vale la pena. Vale la pena. Es que a lo mejor en la escuela, a lo mejor en el trabajo, a lo mejor con la familia, a lo mejor no sé, vale la pena. Vale la pena. Qué tremendo que a veces batallamos más con la familia que con otras partes. Yo he sabido de dos personas, una joven y un joven, los dos de 15 años, curiosamente. A la joven la corrieron de su casa por convertirse al Evangelio. Al joven la mamá le dijo: preferiría verte drogado que con esa Biblia en la mano. Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. A lo mejor nuestra familia no va a hacer nada. A lo mejor van a dejar de invitarnos a los 15 años, a las bodas, a los showers. A lo mejor ya no saben por teléfono. Y a lo mejor usted lo va a mandar por ahí en el WhatsApp, le va a mandar una hoja de periódico en el WhatsApp y lo va a hacer así. Pero no se da lata. Vale la pena. Vale la pena. Hay una garantía para nosotros. Hay una garantía de que un día estaremos en la presencia de nuestro Dios, alabándole, glorificándole, exaltándole. Y todo eso que ahora nos causa dolor, todo eso que ahora nos causa pena, dice la palabra que en aquel día el Señor enjugará las lágrimas de todos ellos. Así que, hermano, vale la pena. Tal vez usted en este momento se pueda llegar a sentir desalentado. A lo mejor usted en este momento, o yo mismo, pudiéramos sentir desánimo de seguir adelante. A lo mejor podamos acordarnos del hermano, de la hermana, del tío, del primo, de la mamá, del papá, qué sé yo. Y pudiéramos llegar a sentir a veces la soledad de decirnos: ¿por qué ella no me habla? ¿Por qué
ánimo, cobremos valor en el nombre del Señor Jesucristo y sigamos adelante, firmes, dice la palabra del Señor, constantes, o como dice el canto, firmes y adelante, huestes de la fe. Hay una promesa, hay una tierra prometida, hay una tierra por conquistar, hermanos. Y aunque el enemigo se levante como río, hermanos, mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros. Así que, hermanos, si usted se siente desalentado, si usted se siente apachurrado en su fe, si usted se siente triste o cansado, o a lo mejor de repente piensa, no, ya mejor ni le sigo. No, hermano, aliéntese su corazón. Hay una promesa con garantía para usted. En segundo lugar, versículo 15-50 dice: pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. En segundo lugar, los creyentes tenemos que ser diligentes en nuestra preparación para nuestra partida al cielo, porque la corrupción no hereda la incorrupción. Por eso tenemos que ser diligentes. Y este es el punto quizá difícil, uno de los puntos importantes de la predicación cristiana. Qué importante es que podamos entender que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Pero ¿qué es eso de la carne y la sangre? ¿Será que nuestros cuerpos glorificados no van a tener sangre? ¿Será que cuando el Señor Jesucristo nos levante de entre los muertos, nuestros cuerpos ya no tendrán sangre, ya no correrá sangre por nuestras venas? ¿Y ya correrá mole? Como luego dicen por ahí. Maicena, pinole, champurrado, dice el hermano, los tamales. ¿A qué se refiere Pablo cuando nos dice que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios? Digo, puedo entender que una sea la gloria del cuerpo terrenal, como el apóstol mismo lo dice, otra la gloria de lo celestial. Habla de diferencias de carnes, por ejemplo, de animales. Los animales tienen carne diferente. No es lo mismo las chuletas que las pechugas de pollo, no es lo mismo la pechuga de pollo que la carne de puerco, no es lo mismo la carne de puerco que la carne de pescado, o la de res, o la de venado. Ya me dio hambre. No es lo mismo. No es lo mismo, no es la misma carne. Pero me llamó la atención, hermanos, cuando leí esto. ¿Cómo es que la sangre no puede heredar? ¿Cómo es que la carne no puede heredar el reino de Dios? Y me llamó la atención, hermanos, y empecé a pensar en esto. Es nuestra naturaleza caída. Nuestros cuerpos en un principio fueron diseñados para vivir para siempre. Estos cuerpos. Pero nuestra naturaleza cayó en el Edén. ¿Me explico? Esta naturaleza se impregnó en estos cuerpos y por lo tanto esta naturaleza es la que no puede heredar el reino de Dios. La naturaleza caída que traemos. Por eso es que Dios tiene que redimir a nuestros cuerpos, transformarlos en cuerpos de gloria para que puedan entrar a la presencia de Dios. Pero está hablando de una naturaleza caída que no puede entrar al reino de los cielos. Con todo respeto, hermano, a la opinión que cualquiera pudiera tener, pienso que se refiere a eso. Pienso que se refiere a que Pablo, que lo que nos está queriendo decir es a nuestra naturaleza caída que venimos arrastrando desde el Edén. Es por eso que el apóstol nos insiste constantemente en que nos despojemos del viejo hombre, que está viciado, dice la palabra del Señor, conforme a los deseos engañosos de un corazón que está viciado y de un corazón que es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Nuestra naturaleza está sujeta a un corazón engañoso y perverso que nos puede manipular. Algo que vino a mi mente mientras meditaba en esto es el hecho de que los seres humanos, siempre desde que nacemos y aún antes,
hemos sido marcados como blanco de los ataques de Satanás. ¿Sí saben lo que son los juegos de dardos? No de dados, sino de dardos. ¿Sí saben lo que son esos? Que ponen una rueda de un color y luego otro de otro y otro de otro. Esos son los blancos. Bueno, pues usted y yo hemos sido marcados como blancos para los dardos de fuego de Satanás desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Por eso es que ahora podemos ver un auge tan fuerte en el aborto. Por eso es que ahora podemos ver un auge tan fuerte en la corrupción de menores. Ahora vemos cómo la sociedad está tratando de pervertir a los niños, de corromper a los niños. ¿Usted sabe cómo? Lo hemos visto en las noticias y de una forma legal. Porque hemos sido marcados como blanco para los ataques de Satanás. Satanás se ha propuesto aniquilar al ser humano, arrastrarle junto con él a la condenación eterna. Y se ha valido de cuanta artimaña, de cuanta maña y de todo lo que ha tenido a su alcance para lograrlo. Se valió de una serpiente para engañar a Eva. Se valió de Eva para arrastrar a Adán. Y de Adán para condenarnos a todos nosotros. Pero el problema mayor no fue la serpiente para Eva. No. El problema mayor para Eva fue Eva, que vio aquel fruto que era codiciable para alcanzar sabiduría y que era dulce para comer. El problema de Eva no fue la serpiente, fue Eva. Eva viene con Adán y le da el fruto. Pero el problema de Adán no fue Eva, el problema de Adán fue Adán, que quiso quedar bien con Eva. Dice la palabra en nuestras Biblias, nuestra traducción, dice: por cuanto oíste la voz de tu mujer. ¿O no es eso su Biblia? La serpiente engañó a Eva. Por cuanto oíste la voz de tu mujer. Sí, la serpiente engañó a Eva. Pero el problema de Eva, repito, fue Eva. Porque ella tomó la decisión. Engañado o no, ella tomó la decisión. Ahora, Adán, en nuestra Biblia dice: por cuanto oíste la voz de tu mujer. Hay una traducción bíblica que dice: por cuanto escuchaste el llanto manipulador de tu mujer. Por cuanto escuchaste el llanto manipulador. ¿Qué quiere decir? Que el problema de Adán no fue Eva, fue Adán que quiso quedar bien con Eva. Ahora, el problema del ser humano no es Adán. El problema del ser humano es el ser humano, con esa naturaleza que viene arrastrando. Somos responsables de nuestras propias decisiones. No sé si me ustedes entienden. El diablo se ha valido de nuestra propia concupiscencia. En el caso de Eva, ya lo dijimos, el deseo de ser igual a Dios. Porque a Eva fue la que le dijo eso. ¿Sí o no? O sea, Eva desde un principio fue creada sumisa a su esposo, sumisa a la autoridad del varón. Pero llega y dice: no, pero vas a ser igual a Dios. Inmediatamente va la liberación femenina. La liberación feminazi. Ese fue el problema de Eva, no tanto la serpiente. El problema de Adán no fue Eva, fue Adán. El problema nuestro no es Adán, somos nosotros. Somos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto, hermanos? Debemos de entender que somos responsables de cuidar nuestra propia salvación. Somos nosotros los que tendremos que dar cuentas a Dios. No sé cuál pueda ser su lucha. Yo no sé cuál pueda ser su debilidad. Yo no sé cuál pueda ser el problema que usted esté enfrentando, por lo cual usted se sienta desalentado en esta tarde.
Yo no sé si usted se sienta con ganas de ya no volver a pisar una iglesia cristiana. A lo mejor usted que está en internet. Yo no lo conozco a los que están aquí. Los veo 2 o 3 horas a la semana. Ahora menos a los que están ahí en internet. Yo no sé qué pueda estar pasando por su mente, qué pueda estar pasando por su corazón, hermanos. Lo único que puedo decirle con toda certeza es que tenemos que esforzarnos. Es que tenemos que seguir luchando, es que tenemos que cobrar ánimos, es que tenemos que seguir adelante. Hace un momento hablaba del desaliento, del desánimo que nos puede venir a cualquiera. Pues bien, a veces podemos sentirnos movidos a volver a nuestra antigua vida. Usted dirá, no, ¿cómo va a ser posible? A Pedro le pasó. ¿Se acuerda de Pedrito que dijo bien en Juan 21:3? Voy a pescar. ¿Qué era Pedro antes de ser apóstol? Ay, me voy a pescar. ¿Por qué se fue a pescar? ¿Qué había en el corazón de Pedro? Pues casi nada, nomás había negado al Señor 3 veces. Gloria a Dios. Ay, por favor, había negado al Señor 3 veces. Qué importante es, hermanos. Miren, hay ocasiones que llegan detalles a nuestras vidas que nos mueven o nos quieren mover a volver a la antigua forma de vida. Tenemos que estar alertas. Tenemos que estar alertas porque tenemos nosotros la responsabilidad de nuestras acciones frente a nosotros. La corrupción no hereda la incorrupción. Así que si usted se siente desalentado, si usted se siente con ganas de volver a donde vine o al lugar de donde vine, piénsela 2 veces. Necesita cobrar ánimos en el Señor. Amén, aleluya. Venir a los pies del Maestro y decir, Señor, ayúdame. Dame la fuerza para seguir adelante. Dame la fuerza para caminar. Dame la fuerza para no mirar atrás. Amén. Que no me pase lo que a la mujer de Lot. Tal vez usted se sienta fuerte. Tal vez usted me pueda decir, no, a mí no me pasa, yo estoy bien macizo en el Señor. También le pasó a Pedro. También a Pedro le pasó. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Eso dijo Pedro. Y Jesús, ¿qué le dijo? Pedro, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo que hoy, antes de que cante el gallo 3 veces, me habrás negado 2. Antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Nos puede pasar, hermano, que nos sintamos bien machines. Con perdón por la expresión. Pero lo hemos comentado tantas veces. ¿Cuántas veces hemos sido testigos de personas que vienen a los altares, a los púlpitos incluso? No, a mí que se me parezca el diablo, ya verán qué bonito. Hay una canción que me cantaba mucho ahí en la sierra. A mí no me espanta el diablo, se me hace que es puro mito, más que se me parezca, ya verán qué bonito. Esa es la canción. Y la cantaban en las iglesias de la iglesia. O sea, estaban diciendo que yo era un mentiroso y que era una machine se llama. Eso es lo que dice esa canción. Esa alabanza. Porque si la tienen como alabanza. A mí no me espanta el diablo, se me hace que es puro mito. O sea, Dios es un mentiroso, Dios no existe. Nomás que se me aparezca ya bien bonito. O sea, no, sí, me las abriendo, me las pongo abriendo y las ocupo. Nos puede llegar a pasar si no estamos alertas, si no somos diligentes, hermanos, en nuestra preparación para irnos. Entonces, aquí la cosa es, hermanos, que como iglesia, Peniel, despertemos. Gloria a Dios, amén. Que como iglesia, Peniel, y como iglesia, usted que está en el internet, despierte. Tenemos una promesa que tiene garantía. Pero también tenemos que saber que la corrupción no hereda incorrupción. Y número 3, porque me quedan 5 minutos.
Los creyentes debemos ser diligentes, según el versículo 52. Dice la palabra del Señor: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En tercer lugar, los creyentes debemos ser diligentes en nuestra preparación para nuestra partida al cielo, porque una vez que suceda ya no habrá oportunidad de hacerlo. En un abrir y cerrar. Yo quiero que usted haga un experimento. Yo sé que todos hemos pedido al Señor perdón por nuestros pecados, hemos confesado su nombre como nuestro Señor Salvador, pero quiero hacer este experimento con usted. Lo invito para que en un parpadeo usted se ponga cuentas con Dios como si no fuera cristiano. Como si no fuera creyente, como si fuera la primera vez que viene a los pies del Señor. O como si usted como cristiano hubiera fallado delante de Dios y quiere ponerse en cuentas con Él. Háganlo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué le diría? En un abrir y cerrar de ojos al Señor. ¿Podría decirle perdón? ¿Podría decirle perdóname? En un abrir y cerrar de ojos. ¿Podríamos hacerlo? Entonces quiere decir que cada segundo que pasa es tiempo valioso. Cada segundo que pasa es tiempo valioso para nosotros. En cierta ocasión hubo un rey que enfermó, creo que fue Ezequiel, y Dios le mandó a un profeta y le dice: arregla tu casa, esta noche viene el problema. Yo no quiero meterle miedo a usted, ni quiero decirle que esta noche viene por su alma, pero sí quiero decirle lo que Dios me dijo esta mañana: arreglen su casa, arreglemos nuestras casas, porque tenemos un tiempo valioso que no debemos desperdiciar, que no podemos desperdiciar, que necesitamos, hermanos, entenderlo. En este tiempo en que debemos tener mucho cuidado de nuestra propia salvación, Efesios 5:16 nos dice en una sola sentencia un par de frases: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquí hay algunas preguntas importantes que debemos hacernos. Por ejemplo, ¿sí sabemos que los días son malos? ¿Te has dado cuenta de todo lo que sucede alrededor de ti? ¿Te has dado cuenta de todas las luchas que esta iglesia, esta congregación ha tenido a lo largo de todos estos años? Especialmente los últimos 10, 20 años. Si nos hemos dado cuenta, hermanos, de cuán difícil es cada día ganar una sola alma para Dios. De qué difícil es rescatar, escuche, porque ganar un alma se me hace un poquito, no sé, fuera de lugar. Pero rescatar a alguien, ayudar a alguien a tener un encuentro con Jesús, qué difícil es. Y conforme pasa el tiempo, se vuelve más y más y más difícil. Llegará el día en que el simple hecho de tener una Biblia en la casa será motivo de repudio, aún mayor que ya hay. Estaba viendo a un pastor que iba predicando por la calle y de repente una persona se acerca y le da con un machete en la cabeza. Estamos conscientes, hermanos, del panorama geopolítico mundial. Dice que Zacarías, capítulo 5, si no me recuerdo,
Y en el versículo 5 en adelante dice: y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa. Escucha, hermano, porque esta palabra aquí está mal. Es un ofa. Es un ofa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos sobre toda la tierra. Un efa era una medida de grano. Sí, era una cajita de madera donde se medía el trigo, la cebada. Era una medida. ¿Sí? El ofa es un objeto contundente, de metal, puede ser, de madera. En este caso creo que es de metal. ¿Sí? Dice: un ofa que sale. ¿Sí? O sea, sale, tiene un viaje. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí, levantaron la tapa de plomo. Por eso creo que es de metal. ¿Sí? Levantaron la tapa de plomo. Un efa no tiene tapa de plomo, es de madera o de barro, pero no tiene tapa de plomo. ¿Sí? Y una mujer aquí, hermanos, no es Isha, es Ishe. Isha es mujer, Ishe es carga. Es carga. ¿Sí? Dice: y una carga estaba sentada en medio de aquel ofa. Una carga estaba sentada en medio de aquel objeto contundente. ¿Sí estamos hasta aquí? Y él dijo: esta es la maldad, y la echó dentro del ofa, dentro del objeto de metal, y echó la masa de plomo en la boca del ofa, del objeto de metal. Sí, o sea, hay una masa de plomo que tapa el objeto. Dice: alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas. Vuelvo nuevamente a lo mismo, dos cargas. ¿Sí? Dice: salían y traían el viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron la carga entre la tierra. Perdón, alzaron el efa, el objeto contundente, entre la tierra y los cielos. O sea, vuela. ¿Sí? Y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el efa? Él me respondió: para que sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada, la pondrán sobre su base. O sea, Irán. La tierra de Irán. ¿Sí? De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre los montes, y aquellos montes eran de bronce. Y el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rocios rodados. Déjenme ver, porque hay otro versículo aquí donde me dice: qué sucede con esos ofas, y habla de que las piedras, aún las piedras serán quemadas. Está hablando de, bueno, para hacerse la más corta, habla de 2 bombas termonucleares que salen de Irán. Déjenme ver si encuentro el versículo para decírselo, si no se los traigo de tarea. Es capítulo 5, versículos 1 en adelante. Dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. ¿Saben cómo son los misiles? Dice: y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho, es decir, de 10 metros de largo por 5 de ancho. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra, porque todo aquel que hurta, como está a un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras.
¿Qué puede hacer algo así, hermanos? Un matrimonio. Y nosotros, y salen de ira. Si nos estamos dando cuenta de cómo está el panorama geopolítico, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos ocupando el tiempo? Que Dios nos ayude, hermanos. Porque, mire, yo no tengo nada en contra de que usted vaya y descanse y tenga un rato y se ponga. A veces necesitamos un descanso, ¿no? Pero que nuestro tiempo, hermano, no se nos consuma en cosas seculares, sino que de verdad tengamos tiempo para buscar a Dios. Que podamos tener un tiempo de oración. Róbele unos minutos al sueño. Levántese a las 5 de la mañana si se levanta a las 6. O a las 5:30. Pues, no sé. Empecemos con un tiempito de la mañana. Conforme pase el tiempo se va a dar cuenta que va a seguir. Va a ir creciendo. Mi esposa y yo cuando comenzamos con 15 minutos, creo 5. Cuando comenzamos. De repente ya era 1:30. Pero necesitamos dar ese tiempo, ¿me explico? Buscar ese tiempo con Dios. Buscar ese tiempo. ¿En qué se nos está yendo, hermanos? El Señor Jesús nos enseñó por medio de la parábola de las 10 vírgenes, hermanos. Que llegará el momento en el que la puerta se cierre. Este es el tiempo que tenemos para nosotros levantarnos, hermanos. Este es el tiempo que tenemos para que podamos entender aquella parábola del siervo vigilante, ¿se acuerdan? Que Jesús dijo: yo que llegue a las 9 de la noche o a las 3 de la mañana. Bienaventurado el siervo al cual cuando su Señor venga lo encuentre trabajando. Pero también nos habla de aquel siervo que vio que su Señor no venía, que no regresaba. Y al notar la tardanza de su amo, comenzó a vivir rodeado de borrachos, maltratando a sus consiervos y a vivir como si fuera el dueño de la casa. Dice la palabra que cuando su Señor vino, lo azotó y puso su parte con los infieles y no hubo oportunidad de corregir el camino. Vuelvo al punto de ahorita. ¿Qué podemos hacer en una vida y ser de Dios? He escuchado gente que tiene un accidente en carro y dice: me pasó toda mi vida, es así en fracción de segundos. Y por estar viendo su vida no se acordaron de pedir perdón. Hasta después de que reaccionaron. Cuando va una persona caminando por la banqueta y de repente le gritan aguas, ¿qué es lo primero que hacemos? Cerramos los ojos y es todo lo que alcanzamos a hacer. Si nos cae la lluvia en la cabeza, o si nos vamos por el hoyo, o si nos atropellan, ya no alcanzamos a hacer más, porque nuestro instinto es cerrar los ojos y tratar de protegernos. Pero es todo. No nos da nuestra mente para decir: perdóname, Señor. No. Cuando estábamos en la escuela bíblica, hubo una trompa aquí en Chihuahua. Y recuerdo mucho el testimonio de un compañero de la escuela, que decía que iba en un camión y se quedaron atorados en un arroyo allá para el norte. Y dice que empezó a gritar en el camión: perdóname, Señor, soy una cristiana mentirosa. Ahí en el camión. Tuvo la oportunidad. Pero ¿y si no? ¿Y si no la tenemos nosotros? Es importante que a partir de hoy, a partir de este momento, nosotros podamos decirle: Señor, Señor, ayúdanos. Hay personas que predican que Cristo no ha venido porque la iglesia no está lista. Hermanos, eso es una mentira. Cristo no ha venido porque no es el tiempo.
Pero cuando sea el tiempo, Él vendrá, estemos listos o no. ¿A cuánto les tocó jugar al bote volado, a las escondidas? ¿Sí les tocó? Que contábamos hasta 20 o hasta 10 o hasta no sé cuánto. Y luego decíamos, ¿listos o no? Pero listos o no, hermanos, Cristo vendrá. Cristo vendrá y mejor que nos encuentre bien. Quiero terminar con esta reflexión con un pasaje en Salmo 27, versículo 14. Dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Yo sé que estamos pasando, hermanos, por tiempos difíciles. Quisiéramos ver esta iglesia llena y a lo mejor la vemos medio vacía y como que nos olvidamos. Aliéntese. Amén. Aliéntese su corazón. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. A lo mejor conforme pasan los tiempos nos damos cuenta que cada vez se pone más difícil, que se van a poner peor de como están. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Tenemos una promesa garantizada. Sabemos que la corrupción no hereda la incorrupción y necesitamos aprovechar el tiempo que nos queda. Así que aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí. Esperemos a Jehová. Póngase sobre sus manos. Eterno Dios y buen Padre Celestial, he predicado tu palabra, Dios, diciéndole a mis hermanos lo que yo creo tú pusiste en mi corazón esta mañana. Ciertamente, Señor, tú has hablado en nuestras vidas de muchas formas, de muchas maneras. Ahora lo haces a través de tu Hijo y nos das entendimiento para que podamos crecer y podamos avanzar en esta preparación que tenemos. Cuando tu pueblo estuvo en Egipto, tú pusiste una fecha límite y les dijiste que tenían que matar un cordero y poner la sangre del cordero en las puertas, en los dinteles de las puertas, en la casa de cada uno de tus siervos, de tu pueblo. Hoy nosotros sabemos que hay una fecha límite también, pero no sabemos cuándo será. Lo único que sabemos, Señor, es que necesitamos estar preparados. Yo te pido en el nombre de Jesús por esta congregación, Señor, y por todos aquellos que forman parte de esta congregación a través del internet. Te pido en el nombre de Jesús por cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a estar preparados, ayúdanos a estar listos, a esperar en tu venida, a esperar que tú levantes nuestras vidas a tu presencia, Señor. Te rogamos, Señor, que nos des el aliento, la fuerza que necesitamos, Señor, para seguir adelante, para caminar bajo tu gloria, para avanzar a la patria celestial, Señor. Danos de tu gracia y sabiduría para que podamos caminar y para que podamos avanzar y para que podamos llegar a la meta, Señor. Gracias por perdonar nuestros pecados, Señor. Gracias por sostenernos en el camino. Ayúdanos, Señor, a no volver atrás. Ayúdanos a caminar siempre con los ojos puestos en ti, Señor. Con nuestra mirada puesta en la meta. Ayúdanos a caminar, Señor, de tal manera que podamos santificar nuestras vidas, sabiendo que la naturaleza caída no hereda corrupción, Señor. Sabiendo que tenemos poco tiempo para prepararnos, pero también sabiendo que la promesa está garantizada, Señor, en el nombre de Jesús,
sea tu Espíritu Santo llenando nuestros corazones, llenando nuestras vidas, saciando nuestro corazón, Señor. En el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu gran amor para con nosotros. Que lo muestras cada día, Señor, hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra vida, llenándonos, Señor, saciándonos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, te damos para despedirnos y terminar la transmisión, si nos queda cerrado. Nada más les recordamos nuestros cultos, hermanos, el miércoles a las 6, viernes a las 6, domingo a las 11 de la mañana, escuela dominical y culto a las 12. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y pues por aquí nos vemos.